Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros vamos a presentarles el tema del capítulo 4 llamado Análisis de flujo de procesos. Nuestro equipo está conformado por Ángel Cuenca Gamboa, por Cristian Hernández Sánchez, por Jonathan Pacheco Campos, por Andrés Rivera López y por una servidora, Lizeth Luna. La competencia específica de este capítulo es básicamente analizar y evaluar el flujo de los materiales de manufactura. Comenzando con el tema 4.0, que es el marco de referencia del tema. Tomando como pauta la competencia específica que vimos en las diapositivas anteriores, es fundamental establecer un entorno donde se tome en cuenta ciertos aspectos que vimos en capítulos anteriores. En la unidad pasada se mencionó que para el sistema de producción Toyota, así como para la manufactura esbelta o Lean Manufacturing, el flujo del material es muy importante, dado que se tienen que cumplir los requerimientos de calidad, costo y entrega. También se destacó en esta unidad que el flujo influye mucho en el costo del producto, ya que la eliminación de los desperdicios logra un buen flujo de todos los procesos y el proceso en general del producto. En este tema se ve lo que es el mapeo de procesos. Para lograr lo anterior, se debe tomar como referencia, como pauta, el diagrama para mapeo de procesos que propone Villaseñor. Este consta de los siguientes 8 pasos. El primero es comprometerse con la manufactura esbelta. El segundo es elegir el proceso. El tercero es aprender acerca de la manufactura esbelta. El cuarto es dibujar el mapa de proceso del estado actual. El quinto es determinar las medibles de la manufactura esbelta. El sexto es el mapa de proceso del estado futuro. El séptimo es crear planes Kaizen y el octavo es implementar esos mismos planes Kaizen. En las diapositivas siguientes se va a ver un pequeño desglose con una explicación muy breve de cada uno de estos pasos. Del primero, el compromiso con la manufactura esbelta. Antes de iniciar la elaboración del mapa de procesos del estado actual, se requiere crear un compromiso por parte de la alta gerencia con todos los demás integrantes de su organización para lograr una buena implementación de la manufactura. El segundo, de elegir el proceso o producto, es básicamente seleccionar lo que más importancia tenga para los clientes finales. El tercero es aprender conceptos básicos de la manufactura esbelta. Todo esto con el objetivo de poder tener una mejor perspectiva o un panorama del trabajo que se está realizando o el trabajo en cuestión. El cuarto es dibujar el mapa de procesos del estado actual. Aquí se debe de reunir o recopilar la suficiente información del área de producción para lograr una tipo retroalimentación entre los dos tipos de mapas y lograr que surjan ideas para poder construir el estado actual y con ello ir forjando el estado futuro. El quinto es determinar los medibles de la manufactura esbelta. Es crear variables que permitan medir el avance de los puntos claves del el proceso en cuestión. El sexto es el mapa de procesos del estado futuro. Se dice que dibujar muchas veces el mapa del estado actual ayuda mucho a que se localicen puntos de mejora o puntos claves que ayuden a la mejor implementación del proceso. El séptimo, que es crear planes Kaizen, son los pasos para poder crear una mejora en el futuro. En el octavo es implementar estos mismos planes Kaizen para poder lograr el estado futuro que ya se tiene planeado. Un punto importante para el momento de realizar el mapeo del proceso es que no requiere de mucho tiempo. Este básicamente se puede realizar en un lapso de 3 a 4 días. Y una vez teniendo esto, ya se cuenta con un punto de partida para poder realizar la creación de los planes Kaizen. También es importante no poner demasiado esmero en el estado futuro, ya que este puede ir modificándose con el paso del tiempo y se pueden ir corrigiendo las ideas. El siguiente tema es el 4.1, que es caracterización del material y su utilización en los procesos. Esta parte está muy relacionada con el paso 2 del diagrama de procesos, que es elegir el proceso o producto que más importancia tenga para el cliente. Generalmente, si no es que la mayoría de las veces,
se realiza mucho antes de implementar la manufactura esbelta. Asimismo, en los sistemas actuales de manufactura esbelta, muchos de estos utilizan en sus líneas de producción el concepto llamado familias de productos. Esto es, los productos que tengan operaciones o que requieran de equipos semejantes entre sí. Para ello se realiza una matriz de las piezas que se deben procesar en una situación dada, donde se muestren, como se ve en la imagen, las piezas necesarias y el equipo para manufacturar las piezas, así como los modelos a fabricar. En este caso, se encuentran tres familias de productos. La familia A tiene a los modelos A1, A2 y A3. La familia B tiene los dos modelos B1 y B2. Y la familia C tiene a los dos modelos C1 y C2. Ahora, para saber o distinguir qué familia puede ser seleccionada para sujetarla a un mapeo de procesos, además de mirar los pasos que requiere su procedimiento, se debe tener en cuenta definir cuántos números de partes hay en cada familia de productos, la demanda del cliente y la frecuencia de esta misma demanda. Si en caso de que este proceso no se preste para definirlo claramente, para saber cuál es el más importante, se pueden utilizar dos técnicas mencionadas en la manufactura esbelta. El primero es el análisis de producto cantidad. Esto es básicamente tomar la producción de los últimos 6 meses y a través de un diagrama de Pareto ver cuál es la relación 80-20 y con ello elegir el producto con el que se va a trabajar. Si este tipo de análisis arroja una relación del 60-20, perdón, del 40-60, se debe de utilizar la otra técnica, que es la de producto ruta. En esta se debe realizar una matriz, como en la diapositiva anterior, donde se observen los productos, por dónde pasan los productos y así lograr determinar las coincidencias que hay entre ellos, tanto de productos y maquinaria, para así poder crear estas mismas familias. Algunos puntos a considerar al momento de realizar el mapa de procesos es que este no sea ni muy complejo ni muy simple, que no incluya no más de una máquina por operación, que incluya no más de 3 proveedores de materia prima y que incluya no más de 12 operaciones o estaciones de proceso. El siguiente tema es el 4.2, que es mapa del proceso. Este fue visto en la unidad pasada como una de las herramientas Lean, que es el mapa de valor o mapa del flujo de valor. Este es básicamente un diagrama, una representación gráfica donde se muestran todas las acciones que, tanto las que agregan valor o las que no lo hagan, que sean necesarias para realizar el producto. También se hace mención de que el mapa de flujo de procesos se puede realizar en cuanto a su alcance en dos aspectos. Puede ser en la parte de puerta a puerta, que es cuando llega la materia prima a la planta y se analiza hasta que sale el producto terminado de la fábrica. Otro aspecto es el que sea de proveedor a usuario final. Aquí se analiza el sistema de manera general desde los proveedores hasta que llega al usuario final. Buenas tardes, compañeros. Bueno, el tema 4.3, que es cadena de suministros esbeltos o Lean Supply Chain. Bueno, primero hay que definir lo que es una cadena de suministros, que es aquella que va con un flujo continuo sobre el proceso que va a tener nuestra materia prima, que incluye el flujo de información desde los proveedores, los procesadores, distribuidores, minoristas y el usuario. También estos tienen mucha diferencia con respecto a lo que es la cadena de suministros y la cadena de suministros esbelta, ya que las de suministros esbelta tiene ciertos lineamientos para poder implementarse, porque no es lo mismo que una empresa esté comprometida a una que no. Por lo tanto, los lineamientos dicen que es preciso definir el valor de manera conjunta para cada familia de productos, con un costo meta basado en la percepción del valor por parte del cliente. Después, todas las empresas a lo largo de la cadena de valor deben tener una recuperación adecuada de sus inversiones relacionadas con la cadena de valor, porque pues si tienes recuperación, hay que invertir, ¿no?
las compañías deben trabajar juntas para identificar y eliminar los desperdicios hasta el punto en que se logre el costo meta y la recuperación de las inversiones de cada empresa. Esto se puede analizar capaz con un BCM, así podemos analizar desde los proveedores hasta la materia prima que llegue al usuario final, ya convertida con todo su proceso. Después es alcanzar los costos meta. Las empresas en la cadena realizarán de inmediato análisis nuevos para identificar los desperdicios restantes y establecer nuevos objetivos. Esto es que ya que alcanzamos lo que queríamos, todavía no cubrimos el 100%, así que hay que aplicar lo que es como tal un Kaizen para la mejora continua y volver a analizar esos desperdicios que tenemos excesivos para poder atacarlos y eliminarlos, que es lo que busca como tal algo esbelto. Después viene que cada empresa participante tiene derecho a examinar todas las actividades en todas las compañías relevantes para la cadena de valor como parte de la búsqueda conjunta de desperdicios. Esto es no para buscar culpables, sino para ver un compromiso entre todos para que haya un conjunto y eliminar esos desperdicios que una empresa no logra ver y otra lo va a detectar. Y así es un trabajo en equipo. Bueno, el tema 4.4 es tecnología de grupos. Esto se relaciona con lo que mencionó mi compañera Liz de las familias de partes, de grupos, para producir algo. Bueno, esto es una filosofía como tal, en las cuales las piezas similares se van a agrupar en familias y los procesos necesarios para su transformación. Estas búsquedas son en células que estén especializadas con trabajadores que estén capacitados para poder realizar este tipo de procesos, ya que en estas celdas está más que nada en un ejemplo de procesos tipo U para poder tener las estaciones de trabajo por las que va a pasar la pieza o las piezas y así sea más rápido, no que en una distribución tipo L se necesitaría más trabajadores y en esta capaz solamente uno o dos, depende de la operación. Tiene varias ventajas porque elimina el movimiento excesivo y las filas de esperas entre las operaciones, ya que trabajan de pieza por pieza, reducen el inventario y minimizan el número de operadores requeridos, como se mencionó. Los operadores, esto es muy importante, ya que deben ser flexibles para poder operar las máquinas y los procesos, ya que tienen que estar capacitados, conocer lo que van a hacer, porque no vas a poner a alguien que no, pues no, no. Bueno, el tema 4.4.1 es familia de partes. ¿Esto qué es? Bueno, las familias se van a agrupar con respecto a ciertos códigos que son, bueno, se clasifican en jerárquico, cadena e híbrido. Estas familias, pues como se mencionó, son piezas que quizás pueden ser completamente diferentes, pero requieren las mismas operaciones similares y desde la perspectiva de los grupos, estas pueden trabajar en las ciertas familias. Así que se pueden agrupar de distintas maneras que mi compañero Cristian va a presentar a continuación. Buenas tardes, compañeros. Vamos a seguir con los temas de esta unidad. El siguiente es la estructura jerárquica, o también conocida como monocódigo. Esta estructura es interpretada por una jerarquía de árbol invertido. Se le llama árbol invertido porque, como podemos observar en la imagen, las ramificaciones, en esta imagen se puede mostrar que las ramificaciones van hacia abajo. Y el tronco, como podemos ver, está en la parte superior. Bueno, es una secuencia de dígitos creados desde la parte superior del árbol y se mueve hacia abajo cuantas ramas sean necesarias. Aquí vemos un ejemplo de la interpretación. Dice en el primer punto, primero interpretar todas las dimensiones de la pieza o figura interior derecha. De ahí sigue definir si es cilíndrica o block. En este caso es cilíndrica, por lo tanto es 0. De ahí definir la relación LD. En este caso es 1 pulgada sobre 1 pulgada 1/4, igual a 0.8, por lo tanto es 0. Definir relación ID, en este caso es 1 igual 1 pulgada sobre 1 1/4, igual a 1.44.
por lo tanto es 1. La tolerancia interior en este caso es más o menos 0.0005 pulgadas, por lo tanto es 1. Por lo tanto, el código de la pieza es 0, 0, 1 y 1, de acuerdo a los datos anterior mostrados. Como podemos ver, en la parte de abajo se muestra todo el árbol en sí, y en la parte inferior derecha de la imagen podemos observar las dimensiones de la pieza, así como la pieza en general. El siguiente punto es la estructura de cadena, o también conocida como oligocódigo. Cada posición del dígito en la secuencia representa la misma característica. En este caso, tenemos un ejemplo que en el primer punto nos dice que el primer lugar puede referirse a la clase de la parte o a la clase de la pieza. El segundo punto o el segundo lugar se refiere a la forma externa de la parte, y el tercer lugar, forma interna, o así sucesivamente. Estos códigos se les puede asignar un valor, en este caso en números del 0 al 9, o en letras de la A a la Z, como el abecedario. Un ejemplo de código, tenemos un código 37357, y abajo tenemos la interpretación de cada uno de estos dígitos. La posición del dígito, como podemos observar, el primer dígito es la clase de la parte, el segundo es la forma externa, el tercero es el maquinado interno, el cuarto es la superficie maquinada, el 5 es el engrane de diente formado, y las interpretaciones de la tabla de referencia, por ejemplo, el número 3 de la primera posición es la parte torneada con LD mayor a 2 pulgadas. El número 7 es igual al cono. El número 3 del tercer punto es ranura funcional. El número 5 es la superficie plana externa, y el número 7 es el engrane con diente cónico. Estos códigos son en general a partir de 5 dígitos, por eso se le llama oligocódigo. Una nota importante que tenemos que tener en claro es que los códigos de cadena son menos eficientes que los códigos jerárquicos anteriormente explicados. De ahí sigue la estructura híbrida. Consiste de subgrupos que cada uno es seguido, ya sea un monocódigo o un poligocódigo, puede ser una combinación de ambas. El ejemplo del código, por ejemplo, tenemos el 396-56098-2722. Y podemos ver que los 3 primeros dígitos y los 4 últimos dígitos es una estructura monocódigo, ya que es menor a 5 dígitos. Y el código intermedio es un código de estructura poligocódigo, ya que es igual a 5 dígitos. De 5 en adelante recordemos que es policódigo. Estos códigos son versátiles, ya que pueden representar ambos atributos de la parte. En este caso, ambos atributos me refiero a procesos específicos y a las características propias de la compañía. El siguiente tema que vamos a ver es la familia de productos. Como ya sabemos, los productos con características similares de manufactura, identificados por la codificación, son una familia de productos. También se le puede llamar familia de partes o familia de componentes. Son básicamente porque tienen características como que son hechos del mismo material, tiene dimensiones similares, maquinados similares, herramientas similares y una secuencia de maquinado semejante. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un producto U y un producto V. El número de código de cada uno es básicamente parecido, pero tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, suponga que el primer dígito representa el material, el segundo dígito representa condiciones especiales de almacenamiento, el tercer dígito la clase de proceso de maquinado, el cuarto, quinto y el último representan aspectos dimensionales del producto, pero vemos que el sexto dígito da un recubrimiento final del producto. Como podemos ver, el segundo dígito de cada código es distinto y el sexto igual, ya que son 2 productos diferentes, tienen algunas características similares, pero no todas las características son iguales. Esas se pueden agrupar en una familia de productos. El siguiente tema que vamos a ver a continuación es el 4.4.2, que es distribución de la célula. Como vimos en unidades anteriores, ya teníamos en cuenta ese tema, lo que es la célula de manufactura y sus diferentes distribuciones, pero esto es como un refuerzo para poder entender los temas de esta cuarta unidad. Pueden presentarse en este caso 3 tipos de arreglos, lo que son la línea dedicada, la célula de manufactura y el centro de trabajo. Abajo tenemos una imagen de cada uno y sus diferentes distribuciones. Para empezar con la línea dedicada, tiene 3 características. Lo primero es que existe una demanda combinada suficiente para crear la familia.
El segundo es que su fábrica puede ser dedicada para producir esta familia. Y la línea es dedicada no a un solo producto, sino a una familia en general. De ahí tenemos la célula de manufactura, que puede ser productos que requieran cualquiera de las 4 operaciones en la misma secuencia general, y las operaciones que no son requeridas en estos casos básicamente son omitidas. Y el centro de trabajo focalizado. Las máquinas están agrupadas en determinadas áreas, en este caso de tipo funcional, de acuerdo a las funciones de cada una. Ciertas máquinas están dedicadas a producir únicamente ciertas familias de partes, no de manera general o de manera amplia. Y podemos ver en la imagen la línea de flujo dedicada, podemos ver que tiene una secuencia básicamente seguida de las operaciones. Y las máquinas, como podemos ver, están organizadas en una línea seguida, en una línea en general. Abajo podemos ver la célula de manufactura. Como ya sabemos, existe la distribución en U. Aquí podemos ver 2, pero en una es unidireccional y en la otra es multidireccional, ya que se puede mover de manera a la que requiera ahora sí que el maquinado de las piezas, y se puede desplazar de lado a lado el operario. Y abajo podemos ver el centro de trabajo enfocado. En cada una de las áreas vemos ciertas máquinas que son específicas para una familia de productos o para un producto en específico. Y podemos ver, por ejemplo, en la parte superior izquierda que se produce la familia 4 y en la parte inferior derecha la familia 2. De ahí, el concepto de realizar todas las operaciones para hacer una parte, componente, subensamble o producto terminado es llamado manufactura celular. La manufactura celular y sistema Halar se emplean generalmente de forma conjunta. Como podemos acordarnos, el sistema Halar básicamente es el sistema Kanban, que es por medio de ciertas tarjetas que sirven como comunicación para dar o requerir el material que se necesita en esos momentos. Por ejemplo, tenemos aquí algunos conceptos de las células de manufactura que tenemos que tener bien en claros antes de podernos introducir en el tema. El primero es estaciones de trabajo, que básicamente es el lugar donde se hacen o donde se ejecutan las operaciones de dicha empresa. Y básicamente las estaciones son colocadas una junto a la otra y en la secuencia de la ruta de manufactura o la secuencia que debe de seguir para poder terminar el producto. De ahí tenemos los trabajadores, quienes efectúan las tareas. En este caso pueden efectuar ensambles, inspeccionar características, transferirlos a la siguiente estación, cuidar y monitorear las máquinas, prender y apagar las máquinas, cargar y descargar algunas partes. Y por último tenemos las máquinas, que pueden tener funciones de cargar y descargar, inspeccionar, transferir partes, arreglar en la secuencia de la ruta del proceso. Como sabemos, las máquinas son automatizadas y pueden realizar ciertas funciones que los trabajadores en este caso podrían realizar. De ahí tenemos la razón o proporción de salida de una célula. En este caso, la razón o proporción de salida de una célula es qué cantidad de productos salen de una célula qué cantidad de productos salen de una célula en un periodo determinado de tiempo. En este caso, es modificada por el número de trabajadores. Agregando un segundo trabajador, obviamente se duplica la razón de producción de una célula. Como podemos observar en la imagen de la parte izquierda, vemos una célula de manufactura con un solo operador. Obviamente, en la parte derecha vemos 2 células de manufactura con diferente distribución, pero en este caso encargada de 2 trabajadores. Obviamente, la razón de proporción va a ser mayor, en este caso, de la salida de la célula cuando tenemos 2 operadores o más, ya que un operador obviamente va a realizar lo que él pueda y 2 operarios duplicaría obviamente esa función. Y bueno, básicamente eso es todo. Bueno, yo voy a continuar con el tema 4.4.2.1, que es la aplicación de las células. En este tema lo que vamos a ver es principalmente para qué nos van a servir toda la información que hemos visto a lo largo de la unidad. Es aplicar esas células en un ambiente de manufactura. En este caso, por ejemplo, podemos aplicar las células para, en general, entre muchas cosas, productos muy simples o muy complejos. Esto va a variar en algunos aspectos que pueden decir, si el proceso llega a ser muy sencillo, entonces será de una o muy pocas piezas, lo que nos ayudará a que con una sola célula podemos sacar adelante toda la demanda. El número de componentes u operaciones nos va a determinar qué tantas células de manufactura vamos a terminar usando para un proceso determinado.
la serie de operaciones que va a seguir ese producto, así como la habilidad que van a requerir los operadores para realizar esas acciones. Y finalmente, el tamaño físico de la célula. En este caso, el ejemplo que les muestro es el de un disco en el cual nosotros podemos entender que tiene una cantidad de componentes mínima, sería el disco como tal, y la pegatina que lleva sobre él. En este caso, con una célula de manufactura fácilmente podrías encadenar 2 máquinas que hagan esos 2 procesos, y con una célula de manufactura podrías cumplir toda la demanda. Pero, por ejemplo, en operaciones como de torneado, operaciones de CNN, de máquinas asistidas por computadora, siempre vas a tener una serie de operaciones. La célula en este caso sería mucho más grande, mucho más amplia, o habría varios números de ellas para al final ensamblar los subcomponentes que salgan de cada una. En general, las células tienen la versatilidad de que pueden servir tanto para productos muy simples o productos muy complejos. Asimismo, las células de manufactura también pueden ayudarte con múltiples familias de productos. En unidades anteriores habíamos observado que las células de manufactura funcionaban con una familia de productos que tenían aspectos similares entre ellos, no necesariamente físicos, sino similitudes más dentro de sus operaciones, es decir, que requerían el mismo tipo de pintura o el mismo proceso de torno o de ensamble. En ese caso se agrupaban en familias y una sola célula podía fabricar a todos esos productos. Pero en este caso hablamos de varias familias de productos. Como tal, los requisitos que pide para que una célula pueda trabajar bajo esas condiciones en varias familias de productos son que tengan operaciones o secuencias similares, que en general así como una familia, las familias entre ellas tengan secuencias similares o relativamente similares de operaciones, que el personal esté capacitado, es decir, que se le explique que van a fabricar diferentes familias de productos para poder atender a los cambios entre ellas. Y finalmente, uso de señales visuales que te logren dar a entender cuándo estás fabricando una familia y cuándo otra. Y en este caso, en el ejemplo, podemos ver en la foto donde se ve la ruta de cada uno de los productos y el uso de señales visuales como luces o activadores que te indiquen qué máquinas vas a ocupar para cada tipo de familia y cada tipo de producto dentro de esa familia. Son las que te van a ayudar a que logres sacar adelante el trabajo de múltiples familias. Bueno, a continuación vamos con el tema 4.4.2, que es el diseño de una célula. En unidades anteriores habíamos ya observado lo que eran las células como tal y sus diseños. Y en este caso vamos a hablar de lo que las células de manufactura en este tema se dividen, que son ensamble y maquinado. En general, las células de ensamble tienen las características de que son total o mayormente manuales, que realmente reciben subproductos de otras células y en ellas solo las ensamblan, por lo que las operaciones no pueden o son muy difíciles de automatizar y requieren un alto costo en cuanto a lograr ese objetivo, ¿no? Y se encargan precisamente del ensamble de subproductos. En este caso, las de ensamble son las que puedes encontrar más personal porque requieren de muchas más gente, de muchas más manos para realizar sus actividades. A diferencia de las células de manufactura de maquinado, que realizan tareas simples y repetitivas, que son fáciles de automatizar por esa razón, y que trabajan con materias primas. En este caso sería cualquier empresa que utilice madera, plásticos, metales, que hagan productos en bruto. Lo que hagan las máquinas va a ser repetitivo y son fáciles de automatizar, ya que las operaciones que realizan siempre van a ser las mismas, a diferencia que cambie una familia de productos. Se ajusta la máquina, pero la tarea para ese nuevo producto va a ser siempre la misma y las de ensamble casi siempre van variando y es la división que hay en las células de manufactura en esta unidad. Como tal, para las células es importante tener 2 parámetros que son muy importantes, sobre todo para los sistemas que se ocupan hoy en día, que son como Kanban. Estos 2 parámetros son el tiempo de ciclo y el tiempo TAC. En este caso, el tiempo de ciclo te habla de cuánto tiempo tardas en hacer una unidad completa. Este va a estar determinado por muchas cosas de tu célula que vamos a ver más adelante, pero en general es importante entender qué es el tiempo de ciclo, que es el tiempo que tardas en generar una unidad. El tiempo TAC, a diferencia, es el tiempo que deberías tardar dependiendo de la demanda que tengas y de el tiempo disponible que tengas. Es decir, si tú tienes una demanda a un mes o a un día de un número de piezas, haces el cálculo del tiempo disponible entre la demanda que se te está haciendo y te arroja la cantidad o el tiempo que tú tendrás que estar fabricando una unidad para que en ese tiempo logres cumplir tu demanda de manera exacta.
Lo difícil en una célula de manufactura es precisamente eso, adaptar tu tiempo de ciclo actual a ese tiempo TAC o llegar a acercarte lo más posible para que logres cumplir con tus demandas. Ese es el famoso sistema de Lean Manufacturing, que es adaptar tu tiempo de producción a los tiempos que te estén dictando tu demanda prácticamente. Y dentro de eso, obviamente, va a entrar tu capacidad de producción. Hay maneras que vamos a analizar más adelante, algunas técnicas sobre las células de manufactura, de ensamble y de maquinado que se utilizan actualmente para hacer que nuestro tiempo de ciclo actual vaya variando dependiendo a lo que nos pida nuestro tiempo TAC. En este caso, una célula de ensamble la podemos describir que el tiempo TAC va a dictar el número de operaciones. En este caso, si nosotros tenemos un tiempo TAC muy elevado, es decir, que haya poca demanda, el número de operadores que va a haber en la célula va a ser el mínimo, que es una. Es decir, nuestra célula va a operar con el mínimo de operadores, es decir, que un operador trabaje toda la línea de la célula, termine, y el tiempo de producción de una unidad va a ser el tiempo que camina el operador entre todas las estaciones, arma la pieza completa y vuelve a iniciar el ciclo. En este caso, el tiempo va a ser total, realmente, desde la estación 1 hasta la 8, y como tal, eso es lo que nos va diciendo el tiempo TAC. Ahora, si hay más de un operador, es decir, que nuestro tiempo de TAC sea menor al tiempo de ciclo que manejamos con un solo operador, se requerirán más operadores. Y entonces entra la utilización de contenedores de inventario en proceso. Más adelante vamos a ver por qué. El espacio mínimo de inventario en proceso, es decir, de los contenedores que mencionamos anteriormente, no quiere decir que van a estar siempre llenos de inventario, sino al contrario, van a tener 1, 2 o hasta 3 piezas máximo, pero no más de eso. Lo que se busca es tener el menor inventario en proceso posible. Y finalmente el uso del sistema jalar, que es el que ya se ha venido repitiendo muchísimo. Mientras no yo termino una pieza, no voy a hacer que otra entre, no voy a tener piezas acumuladas hasta que yo no necesite, no es cuando voy a pedir, y de esa manera nunca voy a tener piezas esperándome, al menos a la entrada del proceso. Y finalmente los puntos de entrada y de salida de unidades, que van a ser la entrada de materia prima, la salida de producto terminado y la entrada de subproductos a lo largo de la célula. Ahora, en las células de ensamble, el tiempo de ciclo es enteramente una función de tiempo manual de la célula. Esto es, el tiempo de ciclo de mi célula va a ser prácticamente lo que tardo en hacer la operación de ensamble y el tiempo que tardo en caminar entre ambos puntos de una estación a otra. Y para aumentar o disminuir el tiempo de ciclo de una célula, que es lo que veíamos anteriormente, hay que dividirla en subcélulas y aumentar el número de trabajadores. En este caso vemos en la foto un ejemplo donde con un solo operador el tiempo de ciclo está aproximadamente en unos 560 segundos, y en la segunda foto, dividiendo la célula en 2 subcélulas, cada tiempo de ciclo estaba en 238 segundos, el más alto, el otro en 231, pero se redujo casi a la mitad del tiempo de ciclo, y es cuando aumentas tu producción. Tu tiempo de ciclo disminuye y ahí lo puedes adaptar a un tiempo TAC menor, y en general vas a lograr cumplir con la producción, que es lo que se busca en todas las células de manufactura. Para terminar con mi tema, voy a explicarles también lo que es una célula de maquinado. Una célula de maquinado, a diferencia de las de ensamble, son operaciones realizadas por máquinas en su mayoría, operaciones repetitivas y simples que una máquina puede hacer 1000 veces mejor que un humano, sin cansarse ni tener tiempos de descanso. Sobre todo que en este tipo de células de maquinado, el tiempo de ciclo va a ser determinado totalmente por el tiempo de proceso de una máquina y lo que tarde en llegar de una máquina a otra. Normalmente las máquinas se detienen cuando terminan un proceso, y el uso de desacopladores permite que cuando una máquina termina puedan tomar el producto, mantenerlo unos segundos, la máquina pueda detenerse, y los desacopladores, ya sea que la lleven a una banda transportadora que lo lleve a la siguiente máquina, o directamente lo conecte a otra máquina que va a realizar el siguiente proceso. Precisamente las máquinas con los desacopladores lo que permite es trabajar aunque el tiempo de proceso de las máquinas estén desbalanceados. Lo que habíamos comentado anteriormente, que mis compañeros les va a explicar, es la división de célula en subcélulas cuando el tiempo TAC lo requiere. Asimismo, el trabajo de las máquinas en general va a ser más equilibrado gracias al uso de los desacopladores. Y finalmente, los desacopladores ofrecen una cantidad de ventajas variadas para lograr que la máquina produzca a su capacidad total. Bueno, pues continuando con el tema de célula de maquinado, el tiempo de ciclo actual de una célula de maquinado está basado en 2 cosas, en el tiempo de ciclo de la máquina en la célula y el tiempo de ciclo de los trabajadores.
Esto asumiendo que en cada estación de la célula de maquinado se tiene pues, un tiempo de ciclo automático de maquinado. Esto es una máquina que automáticamente para después de que la operación o la actividad que esté realizando haya sido completada y finalizada. En este caso, el tiempo de ciclo de la máquina pues es el tiempo por unidad de preparar la máquina, ya sea en una descarga de materia prima, en un cambio de modelo y para cargar la maquinaria de nueva materia prima para fabricación de productos. Esto para que la máquina pues, pueda ejecutar la operación. Bueno, el tiempo de ciclo del trabajador es aquel tiempo en el que el operario completa pues, un viaje a través de la célula. Específicamente es el tiempo para que el trabajador pueda descargar, pueda cambiar el modelo y cargue y a su vez inicie el trabajo en una máquina, al igual como el que se mencionó anteriormente. Esto más el tiempo que el trabajador camina entre dichas estaciones que están en la célula de maquinado. Aquí, como bien lo especifica la fórmula, el tiempo de ciclo del trabajador es la suma de tiempos de tareas más la suma de tiempo que tarda en trasladarse en las estaciones de trabajo. Ahora, con una persona en la célula de maquinado pueden suceder dos cosas. Que cuando el trabajador camina alrededor, ya sea que arriba de la máquina, antes de que ésta haya terminado la operación, o que la máquina termine su operación antes de que el operador arribe a dicha máquina. Así el tiempo de ciclo de la célula dependerá de cuál toma, o sea, cuál es el más grande. El tiempo de ciclo del trabajador o el tiempo de ciclo de la máquina, dependiendo cuál de los dos sea el que tarda más. Bueno, cuando una célula de ensamble tenga que disminuir su tiempo de ciclo, hay que agregar lo que son pues, más trabajadores y dividir dicha célula en subcélulas. Esto, las subcélulas con tiempos de ciclos más cortos deben esperar a las subcélulas con los tiempos de ciclo más largos. De esta forma, el tiempo de ciclo de la célula entera, el tiempo de ciclo de maquinado, depende de la subcélula con el tiempo de ciclo, valga la redundancia, pues más grande o que dure más tiempo. Bueno, pasando al último tema, es el tema 4.4.3, el cual nos dice que es la planeación y control de la producción de la célula. Nos dicen que cada proceso de producción tiene un sistema de planeación y control, el cual el sistema anticipa ciertos requerimientos. Los materiales que se ocuparán, los operarios, las facilidades, en este caso las instalaciones, o la maquinaria con la que contemos, y el chequeo de ciertos puntos, como los que mencioné anteriormente. Bueno, el sistema ejecuta las rutinas de trabajo, carga las estaciones de trabajo, detalla la programación, la secuencia de trabajo, el embarque y el seguimiento de trabajos, como ellos se van moviendo en nuestro sistema de producción. Bueno, sin embargo, una célula de manufactura pues es un fenómeno que se da en piso de planta. Su implementación debe estar integrada con mecanismos de planeación y control más allá del piso de la planta. Organizaciones que implementan las células de manufactura usualmente tienen sistemas de planeación y control que realmente ya existen en el lugar. Así, formas deben ser encontradas para adaptarlos al control de procedimientos de las células de la manufactura. Dichos sistemas más utilizados comúnmente es el MRP, el cual es un ejemplo de un sistema totalmente centralizado. Bueno, como se mencionó, el sistema más común utilizado pues es el MRP. Con el MRP, el foco de atención es en la liberación de las órdenes, las fechas de cumplimiento para todos los componentes individuales o en grupo y los niveles superiores de ensamble de un producto. En contraste, en la manufactura celular, el foco de atención es principalmente o primariamente en productos ya sean completos, no en componentes. En las células de manufactura, toda la célula es una unidad de atención. Todo lo que importa es lo que entra a la célula y qué es lo que sale de ella.
Bueno, recapitulando lo anterior, no se quiere decir que el MRP como sistema de planeación y control pues sea un sistema inadecuado para la operación de las células, ya que en un estudio realizado en cierto número de compañías que implementaron esta manufactura celular, el 75% había usado el sistema MRP como sistema de planeación y control antes de la implementación, y el 71% todavía usa este sistema, el MRP. Sin embargo, el 33% también había adoptado lo que es un sistema Kanban. Y 13% de las compañías únicamente el sistema Kanban, a comparación del otro 33%, y de los otros 71% que habían ocupado lo que es el MRP. Bueno, las células de manufactura, pues por ellas mismas no tienen lo que es una planeación virtualmente. Ellos dependen de un sistema tal como MRP para planeación futura y órdenes de entrada. Sin embargo, operadores de la célula podrían ser responsables para la capacidad de planeación y la programación a un corto plazo o corto término. El tamaño y la frecuencia de trabajos arribando a las células es determinado en cualquier otra parte por un sistema centralizado. Es importante mencionar que las células que trabajan en el ambiente del Lean Manufacturing operan básicamente en el ambiente Halar y con la herramienta Kanban. Bueno, y esto sería todo por parte del equipo. Espero que haya sido de su agrado la presentación. Aquí lo doy, chavales. Por lo regular, estas celdas son en forma de U para que el proceso sea más ágil y tenga pocos operadores, no que si en una línea de producción que pueda estar en otra forma, ¿cómo decirlo? Sí, ¿cuáles eran las distribuciones? Vale, verga o puñetón. Vale, verga, estoy pendejo. ¿Grabas? Sí, voy. Y ya aquí, Oye, si ya no estás listo, si la cagaste, le pausas. Ay, güey. Puse dejar de grabar. Pero ¿de grabar qué? Puse dejar de grabar, güey. Ahí decía, güey. Mega F. ¿Acabó? No, ahí debe estar el video. Es que no jodas, güey. ¿Vas a pausar? No sé, puedes editarlo, cortar aquí y luego volver a ponerlo. Pues si no te hayas callado de hocico, sí. Pero es que pasó un avión, güey. No mames, güey. Ni los taxistas están tan cabrones para que vengan a balearlos a los GTA, güey. No mames. Son facturas de... O sea, pero no puedes cortar mi video a la mitad y luego... O pausarlo y luego vuelvo a empezar y ya lo pegas. O sea, cortar a la mitad de un video no puedes. No soy tan crack, pero sí creo que sí. Ah, ok, entonces voy a continuar. Te chingaste. A mí me tocaba hacerlo de maquinado o a ti. Te tocaba empezarlo y Ya la cagué. ¿Por qué? Porque me tocaba decirlo a mí también y ya la cagué. Porque estoy hablando. Tío, tú tienes más fuerte. Me voy a caer y voy a empezar rueditas, ¿eh? Te va a tocar. Es que tú empiezas en la 158. Sí, ya sé, ya sé. ¿La última hoja? Sí, ya la primera de célula de maquinado, ¿no? Ya después te tocaba a ti y después de célula lo de el tiempo actual, ajá, sí. Bueno. Más de una breve definición y los 3 puntos. Sí, lo estoy haciendo. Bueno, la batería. Mira, entonces. Voy a continuar a ver si no se apaga esta puta madre. A la verga. El enchufe no creo que... Ah, esta es la extensión. Termino yo y de ahí va Andrés. ¿Mande? ¿Ya no hace falta el último? ¿Pasa eso, No, madre? este sí se mamó, ¿eh? ¿Tardó un chingo? No. Creo que... ¿Crees? ¡Qué mierda, eh! ¿Ya terminé? No sé. No, dice no. Bueno, cállense a la virgen.